Fernando, buenas tardes. ¿Qué tal, Julio? Muy buenas tardes desde Buenos Aires. Una Sí, tarde fría, siempre te digo. No sí, puedo, bueno, no puedo porque eludir la mención climatológica porque efectivamente, frío en más de un sentido el país, eh, eh, viviendo horas duras. Las penurias andan por las calles, Julio, y con muchas dificultades. Fernando, a reserva de que platiquemos de este tema de Bolivia y que nos hagas favor de decirnos tu análisis respecto a cómo se dan estas divisiones internas en la izquierda, los riesgos que implican, en fin. Antes de ello, te pido que nos compartas un poco lo que está pasando allá en Argentina. Tú estás en Buenos Aires, yo me asomo con frecuencia a los portales informativos de por allá, algunos confiables y otros abiertamente no, pero ayudan finalmente a tener una visión de lo que está pasando por allá. Problemas económicos, angustia, situación, dicen que puede estarse en una situación previa a una devaluación, en fin, recorte de programas sociales, restricciones para muchísima gente. ¿Cómo están las cosas, Fernando? Pues tal cual, Julio. El actual gobierno tomó una decisión, dicen ellos, estratégica para, dicen ellos, también resolver el problema de la inflación que ronda ya más del 150% según las estimaciones de algunos economistas. Eh, Dice el gobierno que para frenar la inflación lo que hay que hacer es un recorte duro de la deuda pública, de lo que ellos llaman aquí el financiamiento del Estado, y eso lo que han hecho un recorte absolutamente dogmático al respecto de los gastos del Estado. Han suspendido del orden de 4.000 obras públicas que estaban en marcha, han suspendido financiamientos y presupuestos a universidades, a hospitales, en fin, al gasto público que, lo que ha producido en primerísima instancia es un golpe tremendo a la clase trabajadora, porque esta suspensión del gasto, cuando lo dicen así, incluso con vocabularios muy técnicos, parecería que es una cuestión solamente de un manejo de una pantalla de Excel o alguna libreta de contador público, pero la verdad es que están golpeando a la clase trabajadora de una manera demencial. Ya hoy, según algunos cálculos, cerca de 200,000 personas han perdido su empleo en lo que va de este año, empleos estatales, empleos gubernamentales, han emprendido sistemas de negociación con los trabajadores para, a cambio de limosnas, convencerlos de que más les vale renunciar y en todo caso que la renuncia es una especie de acto patriótico, según las cuentas que el gobierno va sacando y sobre las cuales presume de tener ahora, hoy por hoy un déficit cero. Este es el dogma, pues, de este modelo económico, pero que se expresa en todo caso sus beneficios solo para algunos sectores de las cúpulas que tanto denunció el gobierno actual de, la, de las cúpulas más privilegiadas, de lo que llamaban ellos la casta, y estos son los principales beneficiarios de este dogmatismo económico llamado déficit cero. Pero como ya te podrás imaginar, y todo el mundo se imagina por los datos cuantitativos y cualitativos, el problema de golpear a la clase trabajadora como lo están haciendo tiene repercusiones desde luego en la calidad de la vida de las personas y de las familias, pero en el estado de ánimo, Julio, se siente muy duro estas decisiones políticas de un gobierno que, para decirlo rápido, no ha hecho un solo viaje al interior del país, uno quizá, para enterarse de la realidad de Argentina. Sin embargo, ya los viajes internacionales del presidente a recibir premios que se autoorganizan en todos lados ya implica un gasto enorme en términos de billones de dólares para que el propio presidente Milei acuda a, a un mapa que, por cierto, cuando lo han exhibido en términos de su traza, la cantidad de visitas a España y a Miami son particularmente llamativas. En el sentido que
que trato de explicar con todas las dificultades que eso implica, porque a mí me duele mucho el estado del ánimo de este país, de este pueblo, porque a nadie le resulta nuevo que en Argentina ha habido durante muchos años un autoaprecio, a veces exagerado, digo yo, con todo respeto, a veces muy bien ganado, en términos de que es un pueblo luchador, que es un pueblo que ha logrado enfrentar desafíos enormes. Este pueblo logró derrotar a una dictadura como las peores que hemos conocido en el continente. Este pueblo ha logrado desarrollarse con tan pocos que son, apenas 45 millones de habitantes, han logrado eh, desafíos económicos y de desarrollo industrial extraordinario. Este país logró tener un momento de esplendor cultural y educativo de referencia para todos nosotros en nuestras generaciones y en América Latina. Y hoy por hoy todo esto está pues, viviendo consecuencias dolorosísimas. Repito, en la autoestima de un pueblo, repito, lo digo en términos generales, pero también en la recapitulación de cómo van a hacer para recuperar todo lo que les han arrebatado en los recientes 6 meses. Este, eh, y eso se ve como un cuesta arriba enorme, porque están desorganizados, porque la izquierda no tiene capacidad de organizar hoy ni una piñata, porque el propio peronismo, que ha sido una fuerza histórica, está dirimiendo hoy, si vuelve a sus bases, a sus raíces conceptuales y filosóficas, etcétera, y cómo de esas raíces conceptuales logran rearticularse para un programa de salida de esta situación tan dramática. Por cierto, ninguno de los peronistas que están tomando alguna vez o por algunos minutos palestra para explicar cómo tendría que armarse una salida de este espanto que se vive, por cierto que ninguno es capaz de decir una sola idea que tenga que ver con el corto plazo. Entonces, el daño es severísimo, el endeudamiento con el Fondo Monetario es no solamente económico, financiero, en dólares, es un endeudamiento moral y político que ocasiona estragos muy severos, Julio, porque la formación de la mentalidad sumisa tiene en ejercicios de dominación económica estragos muy duros. Y es cierto que los que trabajamos en universidades, que tenemos trato con la juventud argentina, nos percatamos muy claramente de el desahucio político que se en virtud de que las fuerzas históricas, las fuerzas de referencia nacional y popular, hoy no encuentran un punto de anclaje organizativo. Entonces, el paisaje es tremendo. Por un lado, la devastación económica con esto del déficit cero, pero por otro lado, la incapacidad de organizarse para presentar resistencia a esto. Y esto es un escenario, quizá el de la tormenta perfecta, ¿no? Claro. Fernando, pasamos ahora, si nos lo permites, al tema de lo que está sucediendo en Bolivia, y debo decirlo, todo esto con la vista puesta en nuestro país, Fernando, en lo que en nuestro país tuyo, mío y de los millones de mexicanos que estamos viendo también un triunfo electoral importante, un avasallamiento de la derecha y sus fuerzas más regresivas, pero que al mismo tiempo tenemos que estar viendo lo que sucede en otros lugares para tratar de aprender y tratar de evitar errores. ¿Cómo has visto lo que ha sucedido en Bolivia, particularmente esta batalla interna fratricida entre Evo Morales, que pretende buscar la reelección discontinua en Bolivia, y Luis Arce, el actual presidente de la República, con el intento de golpe de Estado como uno de los varios argumentos del disenso entre estas dos partes de la izquierda boliviana, Fernando? Pues Julio, es difícil hacer afirmaciones muy categóricas porque hay tantos matices que por lo menos los que yo alcanzo a ver desde donde yo estoy, ¿no? Eh, pero debo decirte que a mí me parece que primero no se debe confundir la táctica con los principios, que hay una tendencia a veces no muy clara en las fuerzas de las izquierdas
a reconocer la necesidad, incluso yo digo hasta civilizada, del debate interno. A mi entender, es razón incluso de ser de las fuerzas de izquierda en cualquier lugar donde éstas aparezcan, construirse en su propio seno una dinámica permanente de crítica y autocrítica. De hecho, los métodos más, digamos, clásicos y más de teoría clásica, básicamente marxista, lo primero que propone como método es su propia subordinación al análisis crítico permanente. No se me ocurre pensar en una sola línea de las ideas socialistas o revolucionarias en cualquier lugar del planeta que no debiesen apuntarse como una tarea sistemática interna la revisión de posiciones, los avances, las auditorías, en fin, los balances permanentes sobre lo que se planea, decía Sánchez Vázquez, entre lo deseable, lo posible y lo realizable, ¿no? Y esto creo que es un componente de orientación indispensable. Si en Bolivia, hoy por hoy, existe un debate profundo sobre la construcción del poder, el modelo del poder, hacia dónde va la riqueza que ese país produce, que no es poca, hacia dónde quiere encaminarse el desarrollo de la materia prima y de las fuerzas productivas de Bolivia, a mí me parece que lejos de ser un debate cancelado, debería ser un debate abierto para toda la región, para todo el mundo, en el que pudiesen participar fraternalmente todas las fuerzas políticas que quisieran para conocer qué se hace cuando se tiene riquezas tan extraordinarias como las del litio, por ponerte ahora mismo una, que es razón de muchas canalladas en esta región. Por esa razón del litio, vimos acá hace algunos años circular a la propia esposa de Donald Trump y al propio hijo de John Biden, y acercarse junto con Elon Musk a ver cómo rayos organizaban un desembarco incluso violento en Bolivia. Después vimos las consecuencias, vimos cómo la propia actual ministra Patricia Bullrich está involucrada en un escándalo internacional del cual casi no se habla, pero ella es partícipe de un acontecimiento brutal que fue traficar armas hacia Bolivia para ayudar al golpe de Estado del movimiento dirigido por Áñez contra Evo Morales. Y no se nos va a olvidar nunca que la propia escapatoria que tuvo que protagonizar Evo Morales para poder salvar la vida, en la que México jugó un papel muy importante al lado del gobierno argentino, desde luego, dibuja pues un estadio de, de, ambiciones desatadas, envueltas con odio, con racismo, con fuerzas políticas internas que no han sido jamás tocadas, no les han tocado un pelo, pues, ni a los terratenientes, ni a los banqueros, ni a los más privilegiados personajes del poder y de la casta, como les gusta llamarle, bolivianas. De modo que este debate sobre lo que las izquierdas deberían hacer, a mi entender, tiene estas dos coordenadas centrales, las tácticas y los principios. Y si los principios están firmes, si los principios realmente obedecen a un proyecto como se reivindicó desde el principio con Evo Morales en Bolivia, un proyecto de Estado socialista, incluso con el avance jurídico y político, Julio, no se nos debe olvidar, ahora que debatimos en México constitucionalismo, incorporar una categoría tan importante como la de un Estado plurinacional es un asunto de vanguardia jurídico-política, y esto nos lo está ofreciendo Bolivia como un libro abierto de una experiencia que ellos supieron cursar exitosamente y en la que reconocen su historia como construcción de un Estado que tiene como principio la gran diversidad de pueblos originarios. Buena falta nos haría a nosotros, de paso lo digo, aprovechar esto para nuestros debates en México sobre una nueva propuesta judicial, constitucional, pues en el orden de encontrar una nueva definición vigente sobre justicia social, ¿no? Esos grandes aportes que Bolivia ha tenido, que nos ha dejado, repito, al libro abierto sobre el presente, incluye, por supuesto, las decisiones tomadas, por ejemplo, por Evo Morales en la primera hora
frente al petróleo y la riqueza petrolera de Bolivia. Y no vamos a olvidarnos nunca de que ese país durante décadas y más décadas vivió en la virtual desposesión absoluta de su propia riqueza petrolera y al solo hecho de recuperar, nacionalizar esa industria, el propio presidente Morales tuvo la opción de inyectarle al país una fortaleza económica que no habían conocido por décadas. De modo que ahí hay grandes aprendizajes. De todas maneras, parece que es insuficiente tener logros importantes, parece que es insuficiente un proyecto de distribución de riqueza que alcance a la mayor cantidad posible de personas, porque si no hay desarrollo de conciencias, si no hay fortalecimiento de esto que llamamos en México la revolución de la conciencia, lo más probable es que se tergiverse el propio derecho a la posesión sobre la riqueza y haya una confusión grande entre la posesión social de las riquezas, que son de todos, y la idea de una especie de propiedad privada en pequeña escala, que lo que hace es ratificar las formas más odiosas del individualismo. Lo hemos visto en algunos lugares, lo hemos visto y fue objeto de un debate con el propio presidente Chávez en la Venezuela querida, que ha hecho Julio una obra monumental que pocas veces se refiere en los análisis, pero la construcción de viviendas, de viviendas sociales, de viviendas para resolver el problema de la vivienda en Venezuela es realmente titánica y han entregado ya más de 5 millones de casas habitaciones que vienen a construir un sueño que se propuso Hugo Chávez, que era que las casas de los trabajadores dejaran de ser una mercancía. Otra nota que podríamos añadirle al proyecto de revolución de justicia social en México, ¿no? que nos urge y que nos hace falta a cuentas de este debate sobre el Poder Judicial, porque la casa habitación es un derecho humano fundamental y no una mercancía de la cual algunos cuantos vivos esquilman hasta el 60% de los salarios de la clase trabajadora, y eso no es poco. Entonces, en Venezuela, por ejemplo, lo aludía, se logró este proyecto, repito, titánico, y en más de un caso lo vimos. Te quería contar muy brevemente la anécdota porque el propio presidente Chávez nos lo compartió un día en una reunión y dice, no puede ser que habiendo entregado edificios íntegramente finalizados, incluso con algunos muebles básicos incluidos, con toda la dignificación que significaba de la vida de las familias, después en los procesos electorales, en algunos casos, de un edificio, por ejemplo, ni una sola persona votó por el proyecto revolucionario chavista. Y esto a mí me completa pues lo que trataba de decir hace un rato, que es, si no se construye junto con el ejercicio de un derecho fundamental, un ejercicio de conciencia colectiva, de conciencia comunitaria, es probable que el propio logro termine siendo un factor de contradicción y de retroceso. Y eso a mí me parece que en Bolivia hoy por hoy queda claro. Si el debate que debe haber, a mí me parece fascinante incluso el debate que sostienen el presidente Lucho con Evo Morales, me parece indispensable saberlo, conocerlo, politizarlo en todo caso a fondo, con todos los frentes habidos y por haber. Pero siempre creo con la consigna de que esto construya una conciencia política participativa y democrática antes de convertirse en un ring en el cual vemos que es una pelea de dos personalidades o dos individualidades que están interesadas solamente por quedarse con el cargo de presidente. Y eso ni es verdad para un sector, ni es verdad para los otros. Y me parece que lo que nos está faltando, aparte de información, es profundizar ese debate. ¿Puede pasarnos algo similar en México? Sí, lo estamos viendo. Este asunto de Mayer y la bolita que le sube y que le baja, a mí me parece que no debería tener mayor trascendencia si realmente lo que tuviésemos fueran espacios para discutir esto, para producir, para profundizar estos debates y hacer un reconocimiento claro de que uno no puede inventarse de la noche a la mañana un protagonismo que no ha construido desde las bases. Me parece que es la clave de los principios pues, que deberían normar la idea de las tácticas con que se toman decisiones, ¿no? Pero después de todo, el asunto de las individualidades no puede eclipsar el asunto de los planes mayores, de los planes estratégicos. Y este caso, como los que hemos visto, también hemos visto en Bolivia y también hemos visto en Venezuela, y los hemos visto en Honduras, y los hemos visto en Nicaragua, y los hemos visto incluso en Cuba,
en los que se toman decisiones que tienen que ver con esto que llaman algunos el pragmatismo, todo pragmatismo necesita marco teórico, porque si no, se nos desbarranca directamente a un pleito individual, a un pleito intrascendente, por cierto, per se, pero que puede salpicar y ensuciar muchos contextos. Ahora mismo, para volver al asunto de Bolivia, yo creo que la propia tarea política que tiene que hacer tanto el presidente Lucho como Evo es precisamente transparentar al máximo el debate, y yo digo abrirlo y hacer encuentros y una discusión, no solamente sobre sus diferencias, sino sobre la otra cosa que es de urgencia crucial, Julio, para toda la patria grande, que es que nos urge la unidad a toda costa. Estamos viendo el avance de la derecha por todos lados. Esto que estamos viendo en Argentina debería ser una alarma que a todos nos escaldara inmediatamente la lengua, porque verdad que este escenario es el que menos quisiéramos padecer en ninguno de nuestros países, y esto fue posible también porque algunas de las divisiones internas produjeron un vacío que ellos vinieron a llenar con todas sus necedades. Vaya, pues Fernando, muchas gracias por esta lectura que haces de parte de la realidad latinoamericana y los impactos o la trascendencia de lo que debemos también de revisar y analizar y sostener en México. Una Así es última que, cosita, Julio, sí, perdóname, muy breve. Es sí, que a propósito de los vacíos que se dejan, decía, es una especie de conseja histórica, ¿no? Todo vacío que dejes vendrán a llenártelo ellos con su basura ideológica, ¿no? Pero el ejemplo más duro que te puedo proponer ahora, para pensarlo de fondo, es que justamente como el debate de fondo que hay en Bolivia, que lo hay en otros países también, ¿no? Que hay en México, por cierto, ahora mismo, en términos de cómo se va a constituir, a consolidar la propia fuerza de dirección política de Claudia Sheinbaum frente a la enormidad política que representa López Obrador. Estos espacios, estos intersticios, Julio, a veces llegan personajes como Milei a llenarlos con un discurso que se vuelve absolutamente tóxico. Y esta estrategia del insulto, esto que hemos visto en horas recientes de Milei volviendo a insultar sí. al presidente de Brasil, Lula da Silva, esta manera de la bravuconería como estrategia política, esta bravuconería que llena con toda su mediocridad, que llena las ambiciones de sectores de los electorados más distintos, que creen que eso es voto castigo, que insultar, que ofender, que incluso calumniar, porque a eso se ha dedicado Milei en más de un caso, es justamente la forma que ellos tienen para llenar esos huecos en los que nosotros no estamos siendo capaces de estar a la altura del debate, ¿no? Y esto creo que también debe ser una advertencia urgente para toda la región. Pues como siempre, Fernando, muy agradecidos y nos quedamos con la reflexión, nos quedamos pensando y analizando gracias a tus palabras y al contexto que nos permites abordar. Gracias como siempre, Fernando, y seguimos adelante. Un abrazo grande, Julio. Gracias. Hasta luego.